Bueno, recién escuchábamos las palabras de Manuel Adorni. Decía, el déficit cero no se negocia y justamente en el caso de no tener el acuerdo de los gobernadores para poder apoyar este megaproyecto, bueno, se llevarían a cabo una revisión, ¿no? Justamente de todas las partidas presupuestarias a todas las provincias, un poco pensando que se iban también a reducir con el fin de llegar a este objetivo, ¿no? El déficit cero. Nos vamos a meter en los números más recientes que haya con respecto a eso con Lucas Caratini, economista que ya está conectado con nosotros y nos trae justamente los datos. Lucas, ¿cómo estás? Buen día. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto como siempre estar charlando con vos. Bueno, tenemos números para compartir, ¿no? Respecto a esto que decía recién Manuel Adorni, no se va a negociar y se va a lograr ese objetivo como sea, ¿no? En relación también a las tensiones en el medio de esta negociación. Correcto, de hecho también cambia mucho los detalles de la ley, ¿no? Porque nosotros no nos olvidemos, Rocío, que en este caso el gobierno no está atacando el problema solamente del lado del gasto, que es básicamente cortar erogaciones, sino también del lado del ingreso vía aumento de impuestos, que, bueno, obviamente filosóficamente el punto es discutible, pero bueno, es real que para alcanzar el déficit cero en un primer momento vos necesitas también tener una mejora del lado del ingreso. Antes de esto, Ron, me parece que está bueno tener la foto que, bueno, está circulando mucho en Twitter de Salvador Vitelli. De los últimos 63 años, en 57 tuvimos déficit, en un déficit promedio de 4 puntos del producto, con lo cual lo que plantea el vocero creo que es no solamente muy válido, sino que es la imagen real de los problemas de fondo que tiene la Argentina, que es en definitiva gastar plata de más que no tenemos, ¿no? Respecto ya sí al último dato que tenemos, que son los datos de diciembre precisamente, contamos con 3 puntos de déficit de lo que es el déficit primario y estamos en 6 puntos considerando lo que es la deuda, ¿no? Intereses y pagos de capital. Estamos pagando a diciembre ya 3 billones de pesos, que es un punto entero del producto, Sí. solamente en intereses. Con lo cual, a la foto que se habló en su momento con el fondo, en el nuevo acuerdo, el gobierno debería estar sumándole aproximadamente un punto más al ajuste que tenían en mente. No nos olvidemos que el gobierno pretende lograr un superávit primario de 2 puntos, que esto en definitiva te significa no tener déficit financiero tampoco. Bueno, de la foto que tenía el gobierno hasta tener los datos que salieron el viernes pasado, debería sumar un punto más de superávit primario para, bueno, conseguir el déficit cero en definitiva, ¿no? Bueno, pensaba también en el medio, ¿no? También de este contexto político, tener déficit cero con un montón de otras variables de la economía que no cierren, ¿no? Como por ejemplo números que se vean en cuanto a pobreza o actividad económica y demás. ¿Es lo mejor? ¿Qué análisis podemos hacer de eso? Porque bueno, incluso digo, tiene que ver con esto que está planteando el oficialismo. Hasta, digo, vamos a negociar todo mientras, siempre y cuando no se modifique. Y obviamente cada gobernador está, en este caso, ¿no? Con el tema que está en la mesa de debate, que son las retenciones nuevamente y que dicen los gobernadores que en el caso de que el jueves no se introduzca esa modificación, no van a votar a favor. Bueno, el tema es ver cómo se pueden juntar todas esas variables en un sistema que termine funcionando, Lucas, ¿no? Pensaba eso. No, sin ningún tipo de dudas, y también no nos olvidemos, Rol, respecto de lo que es los gobernadores. La discusión pasa por un punto en torno a ganancias, que es un impuesto coparticipable. Las Ujú. retenciones no son un impuesto coparticipable y sí te pega de lleno en lo que es la actividad provincial, ¿no? Porque al tener retenciones, obviamente, la producción potencial de cada una de las provincias, sobre todo, por ejemplo, el caso de Córdoba o la provincia de Buenos Aires, es mucho menor. De hecho, los gobernadores también consiguieron que, por ejemplo, el blanqueo, que también son ingresos considerados extraordinarios, si querés, porque son cosa de una vez, no prolongadas, también sea coparticipable, algo que difiere también de lo que es los casos anteriores que hubo blanqueos. Ujú. De hecho, está muy bien lo que vos planteás, porque el tratar de alcanzar el déficit cero te va a implicar, por un lado, una licuación, que es lo que estamos viendo hoy con la tasa de interés en los niveles que tenemos y la inflación corriendo al nivel que está corriendo. Por un lado, el gasto se licúa. De hecho, con las jubilaciones, más allá de que aparentemente vamos a tener un ajuste por inflación a partir de abril, el arrastre que te va a generar el primer trimestre, en definitiva, va a Claro, va a ser ser más pérdida.
va a ser licuadora también, ¿no? Con lo cual eso también te impacta en la actividad porque es menos ingreso en el bolsillo, con lo cual va a ser Sí, menos consumo, en y definitiva. es otro de los temas que no termina de cerrar, ¿no?, a cierto sector del arco político. Sobre esto que decías, ¿no?, y estas cifras que dabas, se habló mucho también de la ampliación de la base monetaria, ¿no?, en el mes de diciembre, en ese primer gobierno de Milei, obviamente, de acuerdo a las políticas económicas y las ideológicas, se habló de que se iba a cortar la emisión, pero hubo una emisión con un cierto objetivo de licuar, ¿no?, algunas cuestiones que tenían que ver con propios compromisos de deuda y demás. Contanos un poco sobre eso, porque, bueno, incluso cuando empezó a correr esa noticia, fue medio a libre interpretación, ¿no?, lo que había pasado con la emisión directamente en este primer mes de gobierno. Bueno, eso, Rodo, está bueno tener presente. Los factores que explican la expansión o contracción de la base monetaria pueden ser varios. Por ejemplo, cuando el Banco Central compra dólares, por ejemplo, que es algo positivo, emite pesos, con lo cual eso te genera un factor de expansión, por ejemplo, de la base monetaria. Y también, por ejemplo, la emisión de bopreales, en este caso, es contractiva. ¿Por qué? Porque el Banco Central toma pesos contra la emisión de esos bonos, con lo cual la foto que siempre hay que ver es el efecto neto que queda de todos los factores que explican la variación de la base monetaria. Si tomamos la foto de diciembre, sí es correcto una pequeña expansión de lo que es la base monetaria, pero ya si tomamos los datos, los últimos datos disponibles que son al 17-18 de enero, si no estoy equivocado, ya tenemos una contracción de lo que es la base monetaria, principalmente explicado por lo que es la emisión de bopreales y la cancelación de deuda que tuvo el Tesoro con el Banco Central. No nos olvidemos que de toda la deuda que tomó el Tesoro, en este caso en el último tiempo, una parte no menor se utilizó para que el mismo Tesoro le recompre títulos que tenía el Banco Central, con lo cual ese es un factor también que te explica una contracción de pesos. ¿Por qué? Porque el Tesoro le da pesos al Banco Central contra la devolución de Claro. títulos que compró en su momento el banco en mercado secundario, ¿no? Sí, efectivamente hay que mirar y hay que seguir muy de cerca cómo se mueve la base monetaria, sobre todo porque tenemos todavía un factor de emisión considerable de forma endógena, más allá que en términos reales obviamente la tasa está corriendo por abajo de la tasa de inflación, que siguen siendo los pasivos remunerados, ¿no? No nos olvidemos que hasta hace poco tiempo estamos hablando de la bola o el problema de las LELIQs, y ahora tenemos los pases. Los pases hoy representan 20 billones de pesos aproximadamente, y es toda deuda un día. O sea, es toda deuda que se renueva constantemente y diariamente, que paga un interés todos los días, Claro. con lo cual hay que seguir de cerca que eso, bueno, obviamente se vaya reduciendo, que se alcance, que el Banco Central no tenga pasivos remunerados, que eso también dijo el gobierno y el presidente de la entidad en este caso, que era una meta que buscaban alcanzar también. Y bueno, obviamente creo que lo más fuerte de todo va a ser que efectivamente veamos que el Banco Central no financia el déficit fiscal, más allá de obviamente ver que se cumpla, obviamente, el no tener déficit fiscal, pero en caso que haya que cubrir algún aspecto de lo que son partidas presupuestarias, en este caso lo haga el Tesoro vía emisiones de deuda y no que lo haga el Central vía Claro. emisión monetaria o vía emisión encubierta, como puede ser, por ejemplo, que el Banco Central compre títulos del Tesoro vía mercado secundario, ¿no? O sea, que el Banco Central, en definitiva, no recurra a ninguno de esos mecanismos. Y bueno, obviamente, ver que con el correr del tiempo la inflación vaya bajando. Esperemos que el próximo dato de inflación sea más bajo que el último dato del 25%, y obviamente que en definitiva el plan fiscal termine sirviendo de ancla junto con el ancla monetaria, ¿no? Milei dijo que si la inflación en el mes de enero estuviera cerca del 20%, es decir, no un 25 o más de un 25, sería una buena noticia. A ver qué te parece a vos eso, Lucas. Y también hablabas recién de partidas presupuestarias. Se conoció una noticia de que el propio Banco Central de la República Argentina restringiría, en el medio, ¿no?, de este contexto y de este debate político, la potestad que tendría cada una de las provincias para poder endeudarse justamente con bancos provinciales, en muchos casos para pago de sueldos de empleados estatales, ¿no?, en un contexto donde, otra vez, enmarcado en lo mismo, ¿no?, déficit cero, menos dinero para cada una de las provincias y obviamente un montón de compromisos que tienen que cumplir, ¿no?, incluso en cada gobernador en su territorio.
Mira, el tema de las provincias es real que, bueno, generalmente se te pueden generar muchas distorsiones, dado que muchas provincias se basan principalmente en lo que es la coparticipación para poder pagar sus partidas presupuestarias, con lo cual de haberse afectado, obviamente, todos los impuestos coparticipables en este caso, no necesariamente por el cambio del impuesto en sí, sino por obviamente bajas en la actividad, por ejemplo, van a buscar obviamente vías alternativas de financiamiento. Yo creo que está bien que puedan no utilizar en este caso al extremo los bancos provinciales, por un lado para cuidar obviamente el patrimonio de dichos bancos y además porque es necesario también que traten de lograr el equilibrio fiscal. De hecho, te agrego el dato histórico si querés, en su momento parte importante por la cual la convertibilidad detonó al final fue porque las provincias empezaron a incurrir en deudas considerables en dólares, con lo cual a lo que es la estabilidad macroeconómica, es muy importante también que las provincias, no solo el Estado Nacional, apunten al déficit cero, que te diría que hay muchas provincias que están muy cerca de lograrlo y de hecho hay muchas provincias que no tienen déficit, que creo que eso es un tema que no se menciona a menudo y es bastante relevante. Y respecto a la inflación, hay que tener muy presente que más allá de lo que por ahí somos economistas y estamos un poco más en lo teórico y en lo técnico si querés, hay que siempre recordar y tener tacto al momento de explicarle a la gente común y de a pie cómo se van a desenvolver los acontecimientos y qué es lo que va a pasar y por qué está pasando principalmente, ¿no? Porque la inflación que estamos viendo tiene una explicación, tiene un porqué, bueno, obviamente explicado en que se devaluó la moneda, que es algo que necesitaba suceder y iba a suceder de una u otra manera, y por obviamente toda la emisión que se generó a lo largo de todo el año pasado, ¿no? Yo sí comparto que ver un camino descendiente de la inflación sin poner un número puntual, porque creo que cuando vos pones un número puntual se te va toda la expectativa en torno a ese número, con lo cual yo creo que la meta es que de acá hacia adelante veamos todos los meses con los diferentes datos de inflación cada vez un número más bajo, ¿no? Yo creo que efectivamente Ojalá, si el Lucas. plan se logra cumplir con el déficit cero y logramos tener el ancla monetaria también, vamos a ver cerca de fin de año ya un dígito de inflación por mes, que sigue siendo altísima, Ro, ¿no? Porque no nos Sí, olvidemos que no que hay la Argentina recomposición de tiene... salarios además, ¿no? Digo, y no va a haber Exactamente. tampoco creación de nuevos puestos de trabajo. Argentina en algún momento, ya hace muchos años, regionalmente los trabajadores de casi todas las categorías tenían, respecto a lo que sucedía a nivel regional, el salario más alto en dólares. Hoy en día, Sin con duda. un dólar a 1000 y pico, digo, o sea, hay un Tenemos un montón de salario personas que promedio siguen de... cobrando 200.000 pesos por mes. O sea, no Tenemos un tiene ningún salario tipo de promedio de... sentido. Pero bueno, te quería preguntar también por otro de los temas que, bueno, Sí. incluso estuvo, ¿no?, en el medio de debate, que era el tema de las privatizaciones. YPF finalmente se sacó de esa discusión, algunas quedaron y se propuso, por ejemplo, un sistema mixto para el Banco Nación. ¿Qué significaría eso? ¿Qué puede pasar incluso, ¿no?, con el valor que tenga esa compañía? ¿Cómo lo ves en particular con Banco Nación? Bueno, primero te sumaría que en caso de que haya una privatización hay que ser cuidadosos al respecto en el sentido de no tener una contingencia futura, como es el caso de YPF, que es una privatización y una estatización también, ¿no?, que nos salió muy cara, con lo cual hay que ver que se cumplan obviamente todos los procedimientos legales y formales para no tener un problema a futuro. En este caso lo que se propone es tener un esquema similar al que tiene YPF, que no nos olvidemos, el 49% de la empresa está en manos de inversores privados, accionistas. De hecho, vos, yo, cualquiera de los que nos esté escuchando puede ir a su página del banco o a su página de Sualic y comprar acciones de YPF. Bueno, lo que se busca es que en este caso el Banco Central y otras tantas empresas sean con este mismo carácter, que sean empresas mixtas, en la cual obviamente haya que rendirle cuentas, en este caso, a accionistas privados, lo cual en definitiva te va a generar obviamente una mayor eficientización de lo que es el manejo de esas empresas. Yo creo que es relevante que YPF haya quedado afuera, porque YPF es una de las pocas empresas que es superavitaria, más allá obviamente de la discusión de los juicios, ¿no? En lo que es la parte operativa de la empresa, es superavitaria y tiene un rol muy, muy importante, con lo cual yo creo que esa discusión de esa privatización puntual se puede dar más adelante, sobre todo por todo el tinte político que tiene atrás. Y sí, obviamente tenés todo otro grupo de empresas que sí está muy bien que se dé la discusión, y hay muchas que ya directamente no tienen ningún sentido que estén en manos estatales, ¿no? Bien.
Lucas, te agradecemos el contacto como siempre y que nos hayas traído tu análisis. No, por favor, Ro, un gusto.